Entre nubes de incienso y al son de trompeta, clarín y tambor, entre saumerio, fe y oración, avanza lentamente el anda del Señor. Queridos hermanos y hermanas, esta lectura que tenemos hoy día en las misas del Evangelio de Lucas es sumamente importante. Es parte de nuestro mes del Señor de los Milagros, es el Cristo morado, del mes morado, la oración. Una vez estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación. No sabemos, hermanos y hermanas, cómo es que a ciencia cierta no tenemos todos los datos sobre cómo Juan enseñó a sus discípulos a orar. Pero lo más importante es que el Señor Jesús enseña a orar a sus discípulos de modo muy sencillo, casi podríamos decir sin muchas palabras, sintético, pero profundo. Por eso es que nos dice que Jesús estaba orando en cierto lugar. Es interesante porque es una oración en el camino. Lucas siempre nos habla de Jesús en camino, un camino que va a terminar finalmente en la cruz y luego en la ascensión. Y en este camino hay momentos distintos y lugares distintos para orar. Esto es muy importante porque de pequeños en casa nos enseñaban a que era importante que camináramos cuando salíamos de casa siempre orando, siempre encomendándonos al Señor. Y eso en gran parte viene del mismo Jesús, que lo enseñó así, que en el camino oramos. Digo porque muchas personas piensan que para eso se necesita un templo, o sí, es una oración de contemplativa ante el sacramento santísimo de la Eucaristía, ante el cual contemplamos la presencia real del Señor en la Eucaristía y nos sentimos llenos de la alegría de comprender que podemos alimentarnos de Él. Pero también hay esta oración cotidiana, sencilla, y que la mayor parte del tiempo realizamos o tenemos que realizar porque estamos siempre trabajando, saliendo, trajinando de aquí para allá. Y Jesús entonces se detiene un momento, les enseña a orar de la siguiente manera. En primer lugar, hay una invocación, pero es una invocación sencilla. Padre, a secas. Nosotros rezamos el Padre Nuestro, sobre todo en la versión de Mateo, y igual no hay problema que lo hagamos, ¿no? Pero aquí la forma en que lo presenta Lucas es muy interesante. Padre a secas. Dios es Padre, es decir, yo soy hijo ante ti. Me sitúo ante ti como hijo. Inclusive si lo hacemos en comunidad, todos podemos decir Padre, porque todos somos hijos y hermanos. Y Jesús ha querido enseñarnos eso porque es muy preciso. Acuérdense que ayer hemos comentado que una sola cosa es necesaria y no nos será quitada. Esa contemplación directa que nos permite centrarnos, no descentrarnos. Y explicamos cómo una persona centrada, por más que tenga que hacer muchas cosas, siempre
hace la voluntad del Padre en medio de las situaciones. Y hemos visto que, por ejemplo, citamos a Miguel Grau. Es cierto que él ha tenido muchas batallas y cosas, la batalla de Iquique, la batalla de Angamos, pero esa consideración de que como cristiano está ante el Padre, también lo hizo hacer actos muy nobles, como el rescate de la gente que fue vencida en Iquique y el del cadáver de uno de los jefes de los chilenos, y cómo le entregó a su mujer los restos, y también le entregó a Jesús bienes. La nobleza humana, la caballerosidad, es porque estamos ante el Padre y hemos de hacer su voluntad, que es siempre amar. La persona que se centra en el amor no se distrae en meticulosidades, en cosas secundarias, va a lo fundamental, porque está centrado en el Padre que nos ama. Y aprende a ser hijo centrado también, y sabe que va hacia el Padre y camina ante el Padre. Y luego de esta palabra hay dos deseos de Jesús. El primer deseo es: santificado sea tu nombre. Y el segundo deseo: venga tu reino. ¿Qué significa eso? Significa santificado, significa que tu nombre pueda inundar toda nuestra vida y hacer que, así como tú eres santo, tu ser, tu nombre es como tu ser, ¿no es cierto? Es una manera de decir el ser de Dios, inunde todo el mundo. Y tanto nosotros podamos santificarlo, porque ya estando llenos de su amor, llenos de su ser, a la vez actuemos como Dios también, sirviendo a los demás, porque Dios es un Padre que sirve y ama a la humanidad, y simultáneamente esa santificación también el Señor siempre la esté propiciando, esté irradiando su amor. Y por eso el segundo deseo: que venga tu reino, es decir, que su reino no sea simplemente más allá de nosotros, que lo es. Ese será el reino prometido definitivo, que después de la muerte nos integraremos a Él, sino que ya se anticipe aquí en la tierra. En el Padre Nuestro de Mateo decimos: venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Bueno, acá la fórmula que emplea Lucas es: venga tu reino. Es decir, no te quedes en tu reino, si con ese reino se precipite sobre la tierra. Es una unidad equivalente con santificado sea tu nombre. Son los deseos de Jesús. Y esto es muy importante, porque Jesús desea no solamente que todos vayamos al reino de Dios, al cielo, sino también que la realidad divina del amor de Dios se integre a la vida. Lo decía Santa Rosa de Lima, muy lindo, ¿no? Hacer del Perú una partecita del cielo. Esto es muy importante, porque entonces nuestra fe es una fe en el Padre, pero muy aterrizada en la realidad de nuestras vidas, en donde Dios por sí mismo, por la fuerza que tiene, santifica el mundo, lo llena de su amor, de su santidad, y simultáneamente le pide Jesús y nos enseña a pedirle que siempre ese reino se precipite en la tierra. Ya aquí en la tierra ese reino se pueda vivir por anticipado en una serie de dimensiones, como la que hemos referido del Caballero de los Mares, que centrado también como creyente en Dios ha sabido actuar con nobleza, a pesar de que era una persona que tenía que defender al país y tenía que defenderse también él. Pero esas circunstancias que ocurren, no es que Dios sea un Dios que quiere la guerra, al contrario, quiere la paz. Pero eso se obtiene siempre. A veces hay situaciones de conflicto extremo que se necesitan afrontar, pero siempre hay límites, no es una agresión por agredir,
Y sí, sobre todo en este caso era una defensa, ¿no? Bueno, y entonces, venga tu reino significa que inclusive en las dificultades muy grandes que podemos tener o en los males que hacemos, se desarrolle la capacidad del bien. Y después de la invocación, después de los 2 deseos, vienen 3 peticiones. Primero se le pide el pan. Jesús pide el pan de cada día. Qué interesante, porque una de las cosas que más necesitamos aquí en la tierra es solucionar el hambre cotidiano, concreto, que también puede ser la Eucaristía todos los días, pero que también es el hambre concreto de la gente y el pan que necesitamos para vivir, y que muchas veces y muchas personas no lo reciben por la forma injusta en la que vivimos, donde no hay recursos para todos, aunque existen, pero no se comparten. La segunda petición es: perdónanos nuestros pecados. Y hay una referencia a que ya la comunidad aprendió a perdonar cuando alguien le debe. Las deudas también. Perdonar. Pero a partir de que tú nos perdonas. Qué interesante, porque no se trata del perdón a mi medida de que yo perdone, sino en la medida de Dios que perdona. Perdónanos nuestros pecados. Nosotros también perdonamos. La comunidad había aprendido a perdonar como Dios perdona. Y finalmente, no nos dejes caer en la tentación. Esto también es fundamental, porque la vida está llena de tentaciones. Y de tentaciones, digamos, a veces muy agudas, como el desprecio, el maltrato, a veces inclusive cuando somos agredidos, el devolver con la misma moneda, o cuando tenemos una necesidad, conseguirla de mala manera, o robar, pedir que no nos deje caer en la tentación es muy importante. Jesús lo dice inclusive porque Él tuvo tentaciones como humano, porque Él es uno de nosotros, aunque es el Hijo de Dios. Siendo hijo, tuvo tentaciones. Y la grandeza es que por su apertura al Padre permanentemente no cayó en la tentación, aunque las tentaciones la tuvo. Acuérdense de las tentaciones en el desierto. Todos tenemos tentaciones, hermanos y hermanas. Y en este mes del Señor de los Milagros, la oración de Jesús nos ayuda, porque aprendemos a ser como Él. Sencillos, amorosos, también inteligentes, pero no podríamos decir inteligentes en el sentido de sapos, ¿no es cierto?, sino de la sabiduría verdadera. Que Dios los bendiga, las bendiga, hermanos y hermanas, porque el Señor nos enseña a orar de una manera sencilla, pequeñita, pero profunda. Y que así podamos también todos seguir caminando, especialmente en este tiempo en donde tenemos muchas confusiones y hay muchas personas que les cuesta mucho el orar de verdad. Por eso, ayudémonos también nosotros unos a otros a orar mejor, a orar sencillamente como Jesús. Los bendigo y las bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Caminemos hacia el 18, salida de la procesión de todos unidos al Señor. Su rostro es un milagro, su pecho ternura, su voz dulce consuelo y sus ojos piedad.